Así inicia Es Noticia, noticia en profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes y contarles el análisis de la coyuntura. Hoy, como siempre, a partir de este momento, en la próxima hora, con 3 temas a través de titulares. El primero de ellos, en Noticia México, organismos de derechos humanos valoran la anulación de la Ley de Seguridad Interna del presidente Enrique Peña Nieto. La justicia toma la medida en momentos en que se pone sobre el tapete la discusión del nuevo plan de seguridad del gobierno entrante, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Tenemos información, tenemos el análisis. Segundo tema que es noticia, Chile. El asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca por un disparo de la policía de Carabineros desata fuertes protestas en diversos puntos del país, particularmente en Santiago. Familiares de la víctima exigen al gobierno que asuma su responsabilidad. Tenemos el análisis. Y tercer tema que es noticia, Reino Unido. El acuerdo del divorcio entre esta nación y la Unión Europea genera una rebelión dentro del partido gobernante, dentro de los conservadores. A la renuncia de varios de sus ministros se suma una cascada de críticas contra la primera ministra. Nos preguntamos políticamente qué la sostiene en este momento y lo analizamos aquí en Noticia. Casi comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En Noticia México, a 2 semanas de culminar el sexenio de Enrique Peña Nieto, actores políticos y defensores de derechos humanos celebran la anulación de la Ley de Seguridad Interior impulsada por el mandatario saliente, mientras se agudiza el debate en materia de seguridad nacional en relación al plan presentado por el presidente electo que asume el 1 de diciembre, Andrés Manuel López Obrador. Aquí tenemos los detalles. La Comisión Nacional de Derechos Humanos y el Instituto Nacional de Transparencia aplaudieron la determinación de la Suprema Corte de Justicia Mexicana de anular la Ley de Seguridad Interior que estaba en vigencia. Las organizaciones destacan que esta decisión fortalece el Estado de Derecho y la democracia. También el tradicional partido Acción Nacional se pronunció a favor del dictamen de la Corte. Los ministros de la Suprema Corte aprobaron la víspera la inconstitucionalidad de la ley. Consideraron que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo porque no consultó a las comunidades indígenas y buscó normalizar la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sin considerar los tratados y la legislación que en materia de derechos humanos limitan su actuación en casos excepcionales. La legislación de seguridad interior había sido aprobada el 17 de diciembre de 2017 por el Congreso a petición de Enrique Peña Nieto. Contemplaba la intervención de las Fuerzas Armadas en estados y municipios durante un año como máximo y sus condiciones y vigencia estaban sometidas a la decisión presidencial, mientras se considerara que continuaba la amenaza que motivó su implementación. A pesar de su aprobación, el presidente se comprometió a no emitir ninguna declaratoria que pusiera en marcha un operativo de seguridad interior hasta que la Corte se pronunciara respecto de la constitucionalidad de la ley. Ahora, la sociedad mexicana centra su atención en el Plan Nacional de Paz y Seguridad presentado por el presidente electo Andrés Manuel López Obrador el pasado miércoles. El polémico proyecto contempla la creación de una Guardia Nacional integrada por elementos de las policías militar, naval y federal. A su vez, la implementación de un programa para regular el uso de la fuerza pública, especialmente entre los militares. Asimismo, López Obrador planea castigar los casos de tortura o desaparición forzada, uno de los temas donde existen más señalamientos hacia el Estado mexicano. Para combatir la corrupción, prevé eliminar el fuero o protección a quienes ocupen altos cargos en el gobierno. Las mismas organizaciones civiles y defensoras de derechos humanos que rechazaron la legislación de Enrique Peña Nieto y diversos actores políticos declararon que ya están revisando la propuesta de López Obrador. La seguridad nacional es un asunto que ocupa y preocupa a la sociedad mexicana, por lo que fijan sus esperanzas en la aprobación y efectivo cumplimiento del plan de AMLO.
El nuevo presidente tiene el compromiso de acabar con los problemas como el narcotráfico, la corrupción, la delincuencia y la desaparición forzada de personas con los que no han podido los gobiernos anteriores. Tenemos más información desde Ciudad de México con nuestra corresponsal Aisa García, por supuesto con reacciones. Aisa, buenas noches, adelante. Efectivamente, diversos organismos de defensa de los derechos humanos celebraron la invalidación de la polémica Ley de Seguridad Interior de México que había propuesto en diciembre de 2017 el presidente en funciones, Enrique Peña Nieto. La oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México fue de las que celebró esta decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que determinó la inconstitucionalidad de dicha ley. Por mayoría, los magistrados dijeron que fue invalidada por considerar que el Congreso incurrió en violaciones al proceso legislativo, que no consideró las afectaciones que esta norma causaría a las comunidades indígenas, que no diferenció de manera adecuada la seguridad nacional con la seguridad interior y la seguridad pública, entre muchos otros argumentos que dieron los magistrados. Los miembros del máximo tribunal consideraron que en tiempos de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones de las que tenga exacta conexión con la disciplina castrense y que la ley infringía las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Sin embargo, este logro que hoy celebran las organizaciones no gubernamentales, que la celebran organismos internacionales y también familiares de las víctimas de la delincuencia, coincide con la presentación del Plan Nacional de Paz y Seguridad del presidente electo Andrés Manuel López Obrador, un plan que prevé la creación de una Guardia Nacional formada por agentes de las policías militar, naval y federal a cargo de las Fuerzas Armadas. Esto ha creado mucha alarma. Las organizaciones civiles han dicho que la participación de una Guardia Nacional repite el modelo incluido en la Ley de Seguridad Interior al legitimar la actuación de las Fuerzas Armadas en las tareas de seguridad pública. Una estrategia ya fallida, probadamente fallida, que inició el expresidente Felipe Calderón y que ha dejado en este país 37.000 desaparecidos y 186.000 muertos desde 2006 hasta la fecha. Este es nuestro reporte. Regresamos micrófonos. Gracias, Aisa. Y regresamos para pasar de inmediato con el análisis. De hecho, las cifras deben ser parte de lo que significa el desafío para el nuevo gobierno mexicano, el de Andrés Manuel López Obrador. Para ello nos acompaña Ixchel Cisneros. Ella es directora del Centro Nacional de Comunicación Social, AC5. Nos acompaña también desde Ciudad de México. Señora Cisneros, ¿cómo está? Buenas noches. Muy bien, buenas noches. Gracias a usted por acompañarnos. Ha pasado un año desde que se promulgaba la Ley de Seguridad Interior que exigía al Congreso el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué le deja al país? Primero quisiera comenzar por allí. Pues justo fue una lucha muy amplia de las organizaciones de la sociedad civil y también de las familiares de víctimas y colectivos de víctimas de la violencia en este país, que todo este año estuvimos impulsando para que la Suprema Corte de Justicia de la Nación declarara la inconstitucionalidad de esta ley, justo porque va en contra de nuestra Constitución al al subordinar, por ejemplo, las cuestiones de seguridad pública, que los militares estuvieran al mando de las cuestiones de seguridad pública y las policías civiles estuvieran subordinadas a los militares. Eso va en contra de nuestra Constitución y eso estaba dentro de esta ley. Y entonces por eso nosotros estábamos pidiendo desde antes de que fuera aprobada y fue propuesta por un senador del PAN y también por un senador del PRI, desde antes de que fuera propuesta en los congresos acá en México, nosotros decíamos que esta ley además no solucionaba el problema de violencia y de inseguridad del país. Entonces justo para nosotros es un gran logro que después de un año de estar exhibiendo todas las fallas que tenía esta ley, 9 de los 11 ministros la hayan declarado inconstitucional y además hayan marcado la pauta diciendo que no solo esta ley, sino que en general la seguridad pública no tiene que estar a manos de las Fuerzas Armadas en nuestro país y justo cuando estábamos en esto, como comentaban las notas que presentaste hace un momento, se presenta el plan que le llama plan de paz, pero la verdad no entendemos cómo el nuevo presidente le llama plan de paz a un plan como este, donde justo continúa con la estrategia de la militarización del país.
¿Qué debería, partiendo precisamente de allí, ahora lo que significa el desafío para AMLO a partir del próximo 1 de diciembre, la seguridad nacional, que es un asunto que es transversal a la preocupación nacional? ¿Qué debería aprenderse de esta ley de seguridad nacional que, como bien usted dice, no le deja nada bueno al país? Pues justo nosotros esperaríamos que la estrategia de seguridad hubiera sido distinta, ¿no? Que ahora se preste todavía a modificar este plan, porque justo en la propuesta que hace de la Guardia Nacional vuelven a mencionar esto que las fuerzas civiles van a estar subordinadas y coordinadas por la Secretaría de la Defensa Nacional, que en este caso pues son las Fuerzas Armadas, y como bien se los dijo la Corte, las Fuerzas Armadas no tendrían por qué mandar a las fuerzas civiles en nuestro país. Entonces justo están repitiendo el mismo patrón que ya nos está diciendo la Suprema Corte que está mal, que tenemos en las organizaciones diciéndoles desde hace un par de años que no está bien, que va en contra de tratados internacionales, que va en contra de la propia historia de México. Entonces entendemos el problema de inseguridad y de violencia que se vive en el país y no estamos pidiendo el retiro inmediato de las Fuerzas Armadas porque creemos que ese también sería un error. Pero en este plan de paz, como le llama el gobierno de Andrés Manuel, no se habla de un retiro paulatino de las Fuerzas Armadas, se habla de esta subordinación de las fuerzas civiles súper peligrosa a las Fuerzas Armadas y también que sea este grupo quien coordine y quien entrene a las fuerzas civiles. Entonces creemos que con esta propuesta que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador simplemente continúa con la estrategia que nos ha traído casi 250,000 homicidios en el país y tenemos más de 37,000 desaparecidos. Entonces las cifras ahí están, la estrategia no ha funcionado y además nos ha traído mucha más violencia de la que teníamos hace 12 años. Con respecto a las policías, ¿cuál debería ser su actuación, sobre todo cuando son tan cuestionadas a nivel local? ¿Cómo debería desmantelarse todo aquello que tenga vínculos, evidentemente no a través de denuncias, sino de una información clara, real, producto de investigaciones hacia esas estructuras que están allí? Pues justo lo que nosotros esperábamos es que esta estrategia incluyera un plan de limpieza, pero también de mejoramiento de las policías locales y civiles. No podemos esperar que las policías municipales o las policías estatales, todas las policías locales, estén en un buen nivel cuando sus derechos laborales son efímeros, cuando se les paga muy poco, cuando se les trata muy mal, cuando muchos de ellos justo por eso terminan en el crimen organizado. Y entonces nosotros abandonamos desde hace 2 años a las policías civiles como gobierno mexicano, el Estado mexicano abandonó a las policías civiles y es por eso que muchas de ellas están corruptas. Entonces nosotros esperábamos que en esta propuesta el gobierno de Andrés Manuel hablara en principio de cómo mejorar las policías civiles y cómo limpiar las policías civiles y que a los mexicanos les diera gusto ser policías y no fuera una cuestión obligatoria de que es policía porque alguien tiene que ser policía aquí. Y la otra, hablar también sobre el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. Entendemos que están ahí, entendemos que están haciendo labores que hasta el momento no les corresponden, pero aún así esta no es la solución. Entonces, justo por eso les esperábamos que fuera distinta la estrategia y que tuviera otros 2 caminos, que fuera el mejoramiento de la policía civil, que es lo que se les está pidiendo, y el retiro paulatino de las Fuerzas Armadas. La propuesta, el plan se presentaba el pasado miércoles. ¿Cree que hay algún nivel de debate para hacer cambios o transformaciones si es necesario? Pues justo en el legislativo y también el futuro secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo, han hablado en estos últimos días, después de nuestros comentarios y críticas hacia su Guardia Nacional, que todavía habría opción de poder hablar al respecto y negociar sobre todo esta parte de la subordinación de las fuerzas civiles a las Fuerzas Armadas. Entendemos que ellos consideran que el grupo de élite militar es mejor para combatir en este momento el crimen organizado, la inseguridad en el país, pero aún así nosotros lo que les proponíamos era que hubiera un mando civil, que fuera el que realmente coordinara todas estas estrategias y no un mando militar. Ahí está entonces la propuesta. Veremos al final de cuentas cómo queda, si es que realmente se abre el debate que, como ustedes, otras organizaciones exigen en este momento al presidente electo Andrés Manuel López Obrador. Muchas gracias por ese análisis. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Es Noticia. Al volver, en Noticia Chile, el asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca por un disparo de la policía de un carabinero desata fuertes protestas en diversos puntos del país. Protagonista sin duda la capital, Santiago. Familiares de la víctima de este joven exigen al gobierno que asuma su responsabilidad en los hechos, mientras que el presidente de una gira internacional, Enrique Peña Nieto, dice que apoya a su cuerpo policial. Tenemos información, tenemos el análisis al volver aquí en Es Noticia. Es noticia Chile, el asesinato del joven comunero mapuche Camilo Catrillanca el pasado miércoles por un disparo de la policía del estado genera fuertes protestas en diversos puntos de la nación. Familiares de la víctima exigen al gobierno de el Sebastián Piñera que asuma su responsabilidad. Tenemos detalles en el siguiente informe. La represión de carabineros contra la ola de protestas ha sido protagonista en las últimas 48 horas. La reacción en cadena contra el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca se ha hecho visible en Santiago, Valdivia, Puerto Montt y Ercilla. El indígena mapuche fue alcanzado por una bala proveniente de un carabinero. Catrillanca pertenecía a la comunidad originaria de Temocuycuy, conformada por unas 120 familias en Ercilla, provincia de Malleco, en la región de la Araucanía. El padre del joven asesinado afirmó que su hijo era uno de los guerreros de la causa mapuche, conocidos en su comunidad como Huaychafe. La situación en que estamos viviendo hoy día. Nuestro pueblo está sufriendo, tenemos rabia, pero al mismo tiempo queremos decirle al Estado que se haga responsable. Carabinero aquí tiene gran parte de responsabilidad porque mi hijo no estaba, él andaba trabajando. Según la versión oficial, el hecho se produjo cuando se denunció un presunto robo de vehículos a unos docentes luego de salir de un colegio en el sector Santa Rosa de Ercilla. Un escuadrón de carabineros se hizo presente en el lugar y se produjo una persecución y disparos. Camilo Catrillanca, quien regresaba a su casa a bordo de un tractor y acompañado de un menor de 15 años, fue alcanzado por una de las balas de los carabineros. Esto se tiene que investigar, se tiene que aclarar y establecer si es que hubiera alguna responsabilidad en los hechos. Pero está investigándose por parte de la Policía de Investigaciones y la Fiscalía del sector de la 9ª región. El presidente Piñera, de viaje por Singapur, se pronunció. Aunque pidió rigurosidad en el caso, defendió a la policía. Carabineros tiene el deber y la obligación de intervenir para proteger a las víctimas y para perseguir a los presuntos delincuentes. Sus declaraciones aumentaron la indignación. Los cuestionamientos contra la policía del Estado no se detienen, especialmente hacia el denominado Comando Jungla, señalado por los familiares de Camilo Catrillanca como los responsables de su muerte. Las operaciones de estos grupos se enmarcan dentro del plan de seguridad anunciado en abril pasado por Piñera para la Araucanía. Un plan en el que se ignoró a los pueblos mapuches, quienes se mantienen en resistencia y en la lucha por sus territorios ancestrales desde hace ya 500 años. Vamos con el análisis. Para ello nos acompaña Manuel Loyola, historiador académico de la Universidad Finisterrae, nos acompaña desde Santiago. Profesor Loyola, buenas noches, ¿cómo está? Muy bien, buenas noches, ¿cómo les va a ustedes? Muchas gracias. Muy atentos a los acontecimientos que se registran en Chile y esto no es una situación nueva, pero sí que preocupa y de qué manera. Sobre todo partiendo del análisis desde la postura del gobierno del presidente Sebastián Piñera. ¿Alguna idea de que realmente pueda existir, no solamente por parte del presidente, sino por parte de algún miembro de su gobierno, cierta conexión con el pueblo mapuche para que no se mantenga la misma línea de generar este altísimo nivel de conflictividad?
Bueno, en primer lugar, ciertamente que el acontecimiento último de la muerte de Catrillanca, como tú bien lo dices, es una constante que se viene produciendo hace muchísimos años y esta muerte es una más dentro de una larga cadena de asesinatos de dirigentes y componentes de las familias y las comunidades mapuche. Bueno, dentro del gobierno existen, al parecer, dos tendencias. Una liderada por el Ministerio del Interior, bastante más dura, rígida respecto de enfrentar la situación de demanda del pueblo mapuche a partir de una estrategia de carácter prácticamente bélico. Y hay también una tendencia que intenta imponerse mediante un tratamiento de orden social, de beneficios, de una serie de coberturas de apoyo a la población mapuche, que es una de las regiones más pobres del país. Por tanto, pero hasta ahora, más allá de esta especie de dicotomía que existe entre dos posturas dentro del régimen, lo cierto es que la posición dura y de enfrentamiento donde las fuerzas policiales militarizadas son las que llevan la voz cantante en el enfrentamiento de la demanda mapuche. Esta es una situación demasiado complicada que une a otros diversos sectores de la sociedad chilena en torno a la comunidad mapuche. ¿Hay un descontento generalizado o cómo debemos percibir lo que está sucediendo en el país? Bueno, la causa reivindicativa mapuche, que tiene una serie de elementos, pero principalmente el de la tierra, de la restitución y devolución de importantes fracciones y hectáreas, digamos, de antiguas propiedades originarias, es una causa que tiene, yo diría, bastante simpatía en la población general del país. Si bien no hay un apoyo tan activo ni tan masivo, no deja de demostrarse y de plantearse como uno de los elementos pendientes por parte de, no solo de este gobierno, sino que de muchísimos otros gobiernos anteriores como representantes del Estado respecto de una causa tan justa y tan sentida, que es el del mejor tratamiento a una de las etnias fundantes del país. Profesor Loyola, la actuación en este caso es evidente que, según las investigaciones, no es una apreciación o una interpretación, que la bala salió de Carabineros. Sin embargo, por parte de las autoridades no hay nadie que se haga responsable para que realmente tengan sustento y se logre una condena efectiva. Sí, bueno, siempre hay en este tipo de circunstancias una serie de acusaciones donde las víctimas, los comuneros mapuches generalmente son tratados de delincuentes, se les criminaliza y se les trata muy mal en un principio como personas que han estado ejerciendo violencia, que son delincuentes comunes, que han estado enfrentando con las armas en la mano a las fuerzas del orden, a la policía. Y después, a los pocos meses o algunos años después, queda muy en claro de que el muerto, porque siempre son los muertos, los coloca la organización y el pueblo mapuche, en verdad no era una víctima, una persona inocente, que solo fue objeto de la represión y la prepotencia con que actúan las fuerzas del Estado. Hoy día nuevamente nos enfrentamos a lo mismo, con acusaciones que todavía no tienen ningún fundamento, que intentan enlodar la actuación y la vida en general, digamos, de las comunidades mapuche de la zona del Biobío y de la Araucanía, intentando a través de ello justificar la actuación policial. Y al parecer es probable que en algunas semanas más ya se avance con mayor claridad respecto de las circunstancias reales en que fue muerto Camilo, y ciertamente va a quedar en evidencia el hecho de que, aún siendo una persona que eventualmente participaba o ha participado de la organización reivindicativa mapuche,
no tendría por qué ser tratado de esa manera y ultimado de la forma en que fue hecho, digamos. ¿Hay quien usa esta situación para tratar de incendiar aún más el país, para tratar de señalarlos como los enemigos del Estado, como los enemigos del pueblo, para tratar de interpretar, por ejemplo, cómo sucede el ataque que sufre la víspera un periodista de un medio de comunicación del Estado? Sí, claro. Sí, bueno, tanto los mapuches como otros sectores que demandan condiciones más justas, digamos, en materia de distribución de la riqueza, de tratamiento por parte de las autoridades públicas del país, se les envuelve en una serie de acusaciones y de teñir todas sus demandas de una serie de supuestas faltas, supuestas conductas delictuales, criminalizar. Ocurre eso con los estudiantes, ocurre con los sectores de trabajadores, ocurre incluso con los sectores de minorías étnicas, no solo étnicas, sino también de género, sexuales. Es la manera mediante la cual se busca siempre desprestigiar, se busca siempre aminorar y arrinconar cualquier tipo de demanda y de lucha popular por circunstancias de vida mejores, y más aún que se hacen esto mucho más evidente por parte de gobiernos que tienen bastante facilidad para aplicar la violencia y la represión, como son los gobiernos de derecha en América Latina. Profesor Loyola, me queda un asunto por preguntarle y evidentemente es parte, sí, esto de la interpretación política. Para el gobierno de Sebastián Piñera, el enemigo o quien intenta ver como enemigo, me refiero en todo lo que es el discurso político, ¿son los indígenas, el pueblo originario mapuche? Sí, hay sectores de la reacción y de la derecha chilena que ve en el pueblo mapuche un peligro. Siempre ha sido acusado de esa manera, tratado de esa forma. Por eso es que incluso los supuestos planes de desarrollo, de apoyo, como últimamente el famoso Plan Araucanía que ha puesto en marcha el actual gobierno, no deja de incluir un aspecto primordial que toca a lo que ellos llaman la seguridad, a cuestiones relativas a la provisión de fuerzas paramilitares y policiales en la zona, de alentar la acción privada, incluso en materia de represión hacia el pueblo mapuche. Y por lo mismo es que no de otra manera se justifica la presencia de un batallón o de un destacamento bastante grande de casi 100 componentes, elementos llamado Comando Jungla, que es un batallón especializado en lucha antisubversiva que se entrenó, se preparó por parte de las fuerzas militares colombianas para hacer frente acá a la lucha de los mapuches. Esto que usted dice, de hecho, se lanzaba en Chile por parte del presidente de Piñera con bombos y platillos, diciendo que venía inversión social y seguridad para esta región del país. Pero Así es. Exactamente, pero en términos concretos, ¿hay algo realmente de lo que la población tenga que temer del pueblo originario mapuche, una resistencia de 500 años por el respeto de su tierra, de sus territorios y estar incluidos dentro de la Constitución? Es decir, ¿Cuál es la el gran, población en la general, pregunta no. es, ¿cuál es el gran pecado que comete el pueblo mapuche en Chile? Bueno, demandar con justicia lo que a ellos corresponde en términos de todo lo que se le ha usurpado después de varias décadas, particularmente el acceso a la tierra. El pueblo mapuche, hasta su propia etimología de su nombre, se define como el pueblo de la tierra. Los hombres de la tierra significa precisamente la palabra mapuche, de manera tal que uno de los factores primordiales de la causa del pueblo mapuche es la reconquista de sus territorios ancestrales que en el transcurso de los siglos, a partir de la conquista del siglo XVI en adelante, y particularmente el siglo XIX, fueron violentamente despojados y, en definitiva, arrinconados en pequeñas reducciones por parte del Estado chileno. Y eso es lo que hoy día, desde hace ya algunos años, se viene demandando: la restitución, un nuevo trato
un nuevo contexto de justicia, de tratamiento y de reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche como etnia fundamental de la población chilena. Pero si estas reivindicaciones no fueron atendidas y por lo menos no se dieron pequeños pasos en el gobierno de la expresidenta Bachelet, ¿qué expectativa hay real ahora con el nuevo gobierno del presidente Piñera, el segundo gobierno del presidente Piñera? Sí, bueno, en verdad las expectativas son pocas. Existe en el caso del tratamiento del tema mapuche, así como en el caso de otros problemas sociales que tiene Chile, una tendencia por parte de este gobierno de hacer mucho juego pirotécnico, de anuncios, de grandes eslogans, de grandes presentaciones públicas puestas qué sé yo, en el escenario, con bombos y platillos, pero que en el fondo lo único que buscan es engañar, hacer aparecer como que están preocupados y atentos a las necesidades de la población, pero en la práctica las posibilidades de un cambio efectivo, real, profundo, yo diría que son bastante menos posibles bajo el contexto de un gobierno de derecha como el que hoy día tenemos en Chile. Muchas gracias, profesor Loyola, por ese análisis. Buenas noches. Buenas noches, que esté muy bien. Muchísimas gracias. Muy bien, así nos vamos a la segunda, última pausa en esta emisión de Noticia. Al volver en Noticia Reino Unido, así salimos de la frontera de América Latina y nos centramos en el gran conflicto que ha generado ese llamado Brexit. El acuerdo del divorcio entre esta nación, Reino Unido, y la Unión Europea y Bruselas genera una rebelión dentro del partido gobernante, dentro de los conservadores. A la renuncia de varios de los ministros se suma una cascada de críticas contra la primer ministro, contra la señora Theresa May. Nos preguntamos políticamente qué la sostiene, cómo se aferra al poder. Vamos a analizarlo al volver en el Noticia. En Noticia Reino Unido, con las complicaciones frente a la salida de la potencia británica de la Unión Europea, Theresa May, la primera ministra, presenta dificultades dentro del Partido Conservador, dentro de su partido. ¿Quiénes y por qué han comenzado a desligarse de su gobierno tras los últimos acuerdos de la primera ministra británica con la Unión Europea, particularmente con Bruselas, en todo lo que tiene que ver con la salida el próximo marzo, 19 de marzo del próximo año, de la nación del bloque? Vamos a verlo. El acuerdo alcanzado por Theresa May con la Comisión Europea contiene convenios sobre los derechos ciudadanos y fronterizos, temas fiscales, la cooperación policial, aduanera, el territorio de Gibraltar, junto a la posibilidad de prolongar de forma indebida el periodo de transición hasta la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Un convenio que, aunque logró el respaldo del gabinete, también desencadenó la dimisión de un destacado tren ministerial del gobierno británico. Yes, difficult and sometimes uncomfortable decisions have had to be made. I understand fully that there are some who are unhappy with those compromises, but this deal delivers what people voted for, and it is in the national interest. Declinaron de sus cargos el ministro del Brexit, Dominic Raab, el mayor golpe para May de esta ola de renuncias, y el secretario de Estado para Irlanda del Norte, Sailesh Vara, seguidos por la secretaria de Trabajo y Pensiones, Esther McVie, y la secretaria de Estado del Brexit, Suella Braverman. Los 4 ministros justificaron su salida en la firma de los acuerdos alcanzados con Bruselas y alegaron que lo propuesto en el régimen regulatorio constituye una amenaza para la integridad del Reino Unido.
En junio de 2016, un 51,9% de los británicos votó por la salida del Reino Unido de la Unión Europea, con el argumento de lograr una liberación de las regulaciones y las barreras comerciales impuestas por el bloque comunitario. Las controversias e imparcialidades durante el proceso, sin embargo, surgen ante la disyuntiva de una salida total o parcial de la Unión Europea, ocasionando un mayor desacuerdo tanto en los partidarios del gobierno conservadores de Theresa May como de sus opositores. Frente a estas complicaciones se han presentado tres opciones: aceptar el acuerdo con Bruselas, acabar sin un acuerdo o parar en definitivo el Brexit. Otros sectores, como el propio Partido Laborista, abogan por un nuevo referéndum. May ahora se enfrenta a la posibilidad de una moción de censura en su contra solicitada por integrantes de su propio partido conservador. Vamos con el análisis. Más temprano conversamos con Francesco Maniglio, él es doctor en Comunicación e Investigación de la Universidad de Sevilla, nos acompaña desde Lecce, Italia. Le preguntábamos inicialmente qué sostiene políticamente en este momento, en esta coyuntura, a la primera ministra Theresa May. Bueno, esta es una gran pregunta porque parece que Theresa May está viendo desvanecer toda su mayoría, ¿no? Su mayoría en el Partido Conservador. Sin embargo, es muy complicado pensar que no tenga el poder en estos momentos de llevar adelante el Brexit, porque lo que estamos viendo, que aunque han habido varias defecciones en el curso de este proceso, que fue un proceso muy largo y muy difícil de concretar, sin embargo, ella sigue manteniendo su poder y sigue manteniendo la idea de llevar adelante el Brexit y de todo modo tiene los números para poderlo llevar adelante. Mientras tanto, los demás conservadores no mantienen los números necesarios para llegar a 158 votos y quitarle las confianzas. Si esto se va adelante y no consiguen quitarle las confianzas en el Parlamento, entonces esto significaría que ella tendría un año más de tiempo donde no puede ser destituida. Entonces, al fin y al cabo, esto puede hacer que se vuelva aún más fuertes en el año que viene. A Francesco también le preguntábamos a qué se debe la fractura del partido de Theresa May, de los conservadores. ¿Cómo entender lo que ella negoció, que todos lo sabían? ¿O es que sus ministros no sabían lo que ella estaba negociando en Bruselas? Bueno, la fractura se debe al hecho que el Reino Unido, en todos los acuerdos que está llevando adelante para la Brexit, ha encontrado una serie de dificultades bastante importantes y que yo me atrevería a decir que tenían que haberlas pensado un poco antes, ¿no? Antes de proponer el referéndum en estas condiciones, porque se propuso un referéndum desde un punto de vista mediático y que ayudó a los conservadores a llegar al poder, pero al mismo tiempo no había un plan definido de cómo llevar adelante el Brexit. Decimos que el golpe con la realidad fue más duro y la puja de poderes entre Bruselas y Londres al final llevó a empoderarse, a hacer más poder, a reforzar el poder de Bruselas, y Londres ha perdido, decimos, bajo cada aspecto sobre los puntos que se han acordado. Recuerdo brevemente que los puntos fueron 4, que fueron la libertad, los derechos ciudadanos, entonces que los derechos ciudadanos no afectan a los migrantes de la Unión Europea en Inglaterra, que son cerca de 3 millones, y a los migrantes del Reino Unido en Europa, que son cerca de 1 millón, entonces estos no se verían afectados. No se verían tampoco afectadas las cuentas siempre y cuando el Reino Unido pague un saldo negativo de 50.000 millones de euros. Y el punto, decimos, crítico, el punto conflictivo realmente es los tiempos de la transición. Sabemos que la única cosa cierta es que el Reino Unido quiere salir de la Unión Europea por el marzo del 2019 y sobre todo la cuestión de Irlanda. La cuestión de Irlanda del Norte, o sea, reavivar, decimos, un conflicto dentro de la tierra de Irlanda es algo que no quieren ni Bruselas ni Londres. Entonces, sobre la cuestión de Irlanda, o sea, perder, decimos, algunas potestad o alguna soberanía sobre Irlanda es el problema de fondo por las cuales hizo perder a May decimos, el apoyo de su partido, no de todo, pero sí de una parte. También tenemos que decir que en las últimas 24 horas ella
su partido y nuevamente se presenta para llevar adelante el Brexit. Sobre el tema de Irlanda del Norte que precisamente ya contemplabas, resulta fundamental tratar de entender qué es lo que hay de fondo, por qué se da este nivel de situación tan compleja y no se logra una negociación. Bueno, porque realmente se darían dos mercados diferentes, o sea, decimos que en un primer momento, hasta 2019, se intentará encontrar una solución. Decimos hasta 2020, según el nuevo acuerdo, se buscará una solución. Pero si la solución no se encuentra, o sea, si la relación comercial entre Irlanda del Norte, entonces Reino Unido, no se encuentra, bueno, May quiere aceptar, decimos, una cláusula de la Unión Europea, que es el backstop, y entonces decimos que Irlanda del Norte se transformaría como en un estado especial, o sea, de un territorio especial donde tendría mercado de la Unión Europea sobre mercancías, mientras tendría una con el Reino Unido sobre el movimiento de personas y de servicios. Entonces esto generaría, decimos, una pérdida de soberanía por lo que concierne Irlanda del Norte por parte de Reino Unido y al mismo tiempo, pero no se ha encontrado otra solución, porque la otra solución era poner una frontera, una nueva aduana, pero esto puede ser muy conflictivo porque se pueden reanudar conflictos que hemos vivido en los últimos 50 o 60 años. A Francesco también le preguntábamos acerca de la propuesta del alcalde de Londres, es una propuesta de estos días, para volverle a preguntar a los británicos si quieren o no retirarse de la Unión Europea, si quieren o no el Brexit. ¿Qué posibilidad existe de un referéndum ahora en esta nueva situación? Es decir, volver a empezar. Bueno, en este momento las posibilidades son cero, porque decimos que May rechazó estas propuestas. Eran unas propuestas que también el líder laborista Corbyn intentaba llevar, pero con menos, con menos voluntad, porque no era seguro, decimos, su electorado aún estaba frustrado por la cuestión del Brexit y por haber perdido las elecciones. Y entonces se lleva adelante una puja también en el Partido Laborista por intentar encontrar una solución más amplia. Y ahí sale el alcalde de Londres proponiendo este referéndum que está en línea con lo que propone Tusk, el presidente del Consejo de la Unión Europea, y realmente la Unión Europea está jugando con la idea de que no habrá un Brexit, y también Reino Unido está jugando con el discurso que esto realmente no es un Brexit, sino que es un Brexit blando, un low Brexit, etcétera, etcétera. Entonces, lo que estamos viendo realmente es que las políticas euroscépticas en la Unión Europea están poco a poco perdiendo de fuerzas, porque Brexit realmente significa también un experimento, ¿no?, de salida de una economía grande como la economía de UK. Y muchos ministros han sido dimisionarios también por no asumir esta responsabilidad de esta forma, porque si voy a asumir un pacto que realmente no es un pacto, sino es un pacto de intenciones, o sea, nos vemos al 2019 para decidir realmente lo que va a pasar, bueno, algunos ministros no quieren jugar políticamente con este tipo de acuerdo. Realmente un nuevo referéndum puede existir en el momento en que el pueblo de Reino Unido se exprese en querer este nuevo referéndum. Y también sabemos que si se daría un referéndum en estos momentos, no es para nada seguro que una salida a la Brexit ganaría. Francesco, también le queríamos preguntar, si cae el gobierno porque no logra contener este nivel de fractura interna de los conservadores, el gobierno de Theresa May, ¿cómo se reconfigura las fuerzas políticas internas del país? ¿Qué pasará, por ejemplo, con los laboristas? Bueno, por ahora sabemos que no cae el gobierno de Theresa May. En el momento en que esto deba ocurrir, estaría en una crisis política en la cual los conservadores deberían rápidamente encontrar una mayoría que sería difícil de encontrar, y lo que puede pasar es una victoria de los laboristas.
El contexto internacional, en este caso, es lo que nos puede también hacer leer un poco, ¿no? La situación de otro punto de vista, que puede ser del punto de vista económico-político, y que nos dibuja una Europa siempre más dividida entre el este, el frente italiano y el frente inglés, y una Alemania es que tienes que hacer de responsabilidad virtud, o sea, en este momento está buscando recuperar la leadership dentro de la Unión Europea, pero no lo consigue porque también en su interior está fragmentada. Entonces, o sea, tiene también una crisis política, ¿no? Sabemos que Merkel va a caer. Entonces, esto es el problema de fondo, y se crea muy bien que la Europa está, decimos, perdiendo de fuerza unitaria en favor de otros estados, en este caso de Estados Unidos y de China, y que realmente lo de Brexit lo que implica es entrar en una guerra comercial de matriz imperial o de matriz global, estando siempre más débiles, ¿no? Entonces la pregunta que deberíamos hacer es ¿quién quiere una Europa tan débil? Y la respuesta en este caso sería también Estados Unidos, porque iba a firmar un tratado de libre comercio mucho más conveniente con Reino Unido. Y nos queda una pregunta para hacerle a Francesco desde Italia. ¿Y qué es lo que el pueblo británico quiere? ¿Quieren seguir perteneciendo a la Unión Europea? ¿Quieren salirse? ¿Quieren ser independientes? ¿Existe una posibilidad de dilucidar qué quiere el pueblo hoy por hoy? No, por ahora no. Sabemos que May ha perdido ha perdido muchas fuerzas en términos políticos, porque los acuerdos no fueron unos acuerdos buenos, sobre todo para su parte política, que era mucho más radical y mucho más eurocéntrica. Claro es que en el momento de la negociación, por eso se llama negociación, decimos las partes más radicales tuvieron que moderarse si se llegó a un acuerdo realmente desastroso por Reino Unido, porque simplemente eso es un acuerdo también electoral, o sea, son acuerdos que preveden no decir nada en estos momentos precisos porque conviene pensarlo otro año y medio. Sin embargo, no sabemos muy claramente cómo el electorado de Reino Unido va a centrarse, también debido a los regionalismos. Pensamos que el acuerdo sobre la Brexit de otro modo daba más autonomías a los gobiernos nacionales de Reino Unido, y estos dentro de un punto de vista local y regional es bien visto. Entonces hay algunos poderes que en este momento aún no se han alineado, que aún no se consigue ver, y más bien tenemos un contexto mucho más conflictivo a nivel político. O sea, hasta que esto no se resuelve, pensamos que, bueno, tendría que llegar el día 25 de noviembre para que firmen finalmente el acuerdo, y ahí se sabrá, cuál sería el futuro. Seguro que si no se llega al acuerdo, Theresa May va a perder, esto es cierto, ¿no? Perderá, y su misión política ya tendrá un fin claro. Agradecemos a Francesco Maniglio desde Lecce, Italia, por habernos ayudado a entender la complejidad que significa toda esta situación del Brexit, cuando lo que viene en adelante es esta reunión extraordinaria del Consejo Europeo el próximo domingo 25 de noviembre, tal como lo anunciaba precisamente el propio presidente del Consejo Europeo, para formalizar todo lo que significa la salida definitiva de Reino Unido de la Unión Europea, una salida que será ya oficial el próximo 19 de marzo, el próximo año, en el año 2019. Muy pendientes de lo que suceda entonces allí. Nosotros por ahora ponemos punto final a esta emisión de Noticias. A todos gracias por su compañía, por estar con nosotros todos los días, de lunes a viernes, entregándoles este análisis de coyuntura, como siempre, con los mejores expertos, con los mejores analistas, para que nos ayuden a entender la complejidad que significa el mundo en el cual estamos, en el mundo en el cual vivimos. Recuerden que cerramos nuestra pantalla tradicional, nos quedamos en redes sociales, @NoticiaTelesur, @TatianaTelesur. Hasta el próximo lunes, sigan con nosotros.